Buenas noches, Dios le bendiga, que la paz del Creador more en estos momentos con cada familia sobre la tierra. En esta noche traigo un comentario para la gloria y la honra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a Romano 13:8. Dice, no debáis nada a nadie. Amaos los unos a los otros. Sabemos que el deseo de Dios es que nosotros nos amemos unos a otros. En esta noche traigo un tema y es para responderle al pastor Pedro Hernández, un joven pastor que vio un video. Son unos cuantos pastores que han tenido ciertos encontronazos uno con otro ahí y han llevado su desconformidad unos con otros, la han llevado a las redes. En esta ocasión vi al pastor Pedro Hernández hacer unos comentarios en contra de otro pastor llamado Francisco Salvonetti Suero, alias Chiqui la Cobra, muy conocido en San Pedro. Y estoy respondiendo este comentario, y antes de expresar lo que voy a expresar, quiero hacerle saber al pastor Hernández que tengo una amistad de hace 30 años y pico, que hace un poco más, que me une a Francisco Salvonetti Suero. Pero quiero decirle al pastor Pedro Hernández que lo que voy a explicar no tiene nada que ver con la amistad que tengo hace todo ese tiempo con Francisco Salvonetti Suero, alias Chiqui la Cobra. Más bien lo que voy a comentar lo voy a hacer con todo el amor que siento de parte de Dios a mi prójimo. Lo hago de corazón y nada de lo que le voy a decir, pastor Pedro Hernández, está basado en la amistad, que tengo con Chiqui la Cobra, pastor Francisco Salvonetti Suero, sino más bien voy a expresar algo que es bíblico y de qué manera tenemos nosotros que amarnos los unos a los otros. Quiero decir de Chiqui, Francisco Salvonetti Suero, que en verdad me he sentido muy apenado después de haber escuchado algunas notas de voz, de su propia voz de él, en el video de el pastor Pedro Hernández, donde observé que por motivos de invasión de tierras y discusiones por tierra, hablaba improperios en contra de, creo que de un militar, lo amenazaba directamente y lo esperaba para
entrar en conflicto. También escuché a otra persona, cristiana también, decir que le había entregado dinero a Francisco Salvonesti Suero para hacer obra cristiana y que se había quedado con el dinero. Bueno, son cosas que yo no juzgo ni afirmo porque yo solo escuché. Pero de ser verdad estas cosas, pues me apena bastante porque, como dije, conozco hace muchos años a Francisco Salvonesti Suero y en verdad no esperaba escuchar estas cosas del pastor Suero, porque de joven tengo un tiempo que no tenía conocimiento de su andanza. Era un predicador excelente y dirigido por Dios. Pero después lo que he escuchado, me siento muy apenado. Y en verdad te hago un llamado, Chiqui. Vuelve a la senda antigua. Veo que quizá los afanes, el amor al dinero, te han hecho desviarte un poco de lo que es la verdad de Jesucristo. No te juzgo, te amo y mi respuesta a ti es a través de oraciones, a través de intercesiones con Dios para ti y tu familia, porque dice la palabra que debemos orar los unos a los otros. Y en verdad para mí es muy penoso también observar, porque veo que el pastor Pedro Hernández, es un joven, y los demás pastores, en lo que te he visto envuelto en controversia con ellos, también son jóvenes. Y creo, Chiqui, que eres un señor de 60 años, si no estoy equivocado, por ahí ya, que a estas alturas debería actuar como anciano y orientar a estos jóvenes a seguir hacia adelante y esforzarse para alcanzar lo prometido, con mucha valentía y con mucho esfuerzo, alcanzar el reino de los cielos. Pero veo que parece que todavía se te ha hecho un poco difícil aceptar la plaza en la que está viviendo, que es la plaza de envejeciente, y todavía quiere mantenerte en la plaza de los jóvenes, donde ya en tu lugar lo que debe es orientar, aconsejar en cuanto a lo que es el Evangelio. En esta parte voy a hablar del pastor Pedro Hernández. Pastor Hernández, con todo el respeto que merece usted, primero como ser humano y después como ministro de la palabra, quiero decirle que le escuché decir a usted, de sus propias expresiones, que en sus tiempos Chiqui La Cobra fue su mentor y que fue la persona que le ayudó bastante de parte de Dios en su carrera cristiana. Le escuché decir que usted tuvo su autoridad y que lo veía como su papá.
Pastor Hernández, cuando una persona ha estado bajo la autoridad de otra persona y ha recibido bajo su autoridad ayuda, sea espiritual o sea natural o terrenal, aunque usted por alguna que otra situación un día salga debajo de la autoridad de esa persona, siempre está llamado a tener un respeto hacia esa persona. ¿Y cómo es posible, Pastor Pedro Hernández, que usted se atreva a llevar a las redes una desinfamación, o no desinfamación, unas declaraciones irrespetuosas en contra de la persona que ayer fue su mentor? Déjeme decirle algo, Pastor Pedro Hernández. Chiquilacobra puede haber irrespetado la autoridad que puso Dios en él. Chiquilacobra puede haberse irrespetado a él mismo y a su familia con sus actos. Pero eso no le da el derecho a usted, que un día recibió de Dios a través de él el pan, de la enseñanza, de la orientación, y que tuvo bajo su autorización o su autoridad, a hoy destrozar en las redes a su persona y llegar al término de llamarle perro. No es lo correcto, Pastor Hernández. Usted es un pastor y es una persona que tiene personas bajo su autoridad y debe guardar el respeto y la delicadeza al pronunciar palabras descompuestas en contra de una persona que un día fue escogida por Dios para levantar al caído, orientar, y dentro de esas muchas personas, una de ellas fue usted. Puede ser que hayan acontecido cosas, como escuché, que van a pasar por la justicia, que se van a ver en la justicia. Son cosas personales que pasan en la tierra y pueden ir a la justicia a representar su caso cada uno en su diferencia que puedan tener unos y otros, pero con respeto y educación. Quiero en esta ocasión, Pastor Pedro Hernández, llevarle a colación una historia bíblica que le va a demostrar a usted de qué manera irrespetamos a Dios cuando irrespetamos las personas que Él escogió para un propósito.
Usted podrá ver en la historia de Saúl, el rey Saúl, que Saúl irrespetó la investidura que Dios puso en él, la autoridad que Dios puso en él. Saúl la irrespetó. Saúl se irrespetó a él mismo y puso por el suelo el reinado que Dios puso en sus manos. Lo que motivó que Dios ungiera a David para suceder a Saúl como rey. Pero observe usted en esta historia, Pastor Pedro Hernández, cómo David, aun siendo perseguido por Saúl para matarle, David nunca dijo improperios del rey Saúl. David nunca le pasó por su mente perseguir ni matar al rey Saúl. En muchas ocasiones, el rey David tuvo en sus manos la vida de Saúl. Y sus palabras fueron las siguientes, como deben ser las suyas en esta oportunidad. Líbrame, Dios, de poner mis manos sobre el ungido de Dios. ¿Y usted sabe por qué David decía eso? Porque habiendo sido David ungido como rey de Israel, quien seguía todavía reinando era Saúl. Y David estuvo y seguía estando bajo la autoridad de David porque Saúl seguía siendo el rey en Israel. Y David nunca faltó el respeto al rey. Mas, sin embargo, siendo perseguido, huyó y se escondió para evitar un confrontamiento con el rey, al que él había estado bajo su autoridad, al servicio del rey. ¿Y por qué David decía esto y hacía esto? Porque David entendía que aunque el rey Saúl había irrespetado la autoridad que Dios había puesto en él, haciéndolo rey de Israel, y había irrespetado su propia persona y su reinado, si seguía siendo rey todavía, era porque Dios se lo estaba permitiendo. Por eso David respetó siempre al rey David. ¿Cómo es posible, Pastor Pedro Hernández, que usted se atreva a ir a las redes a hablar improperios de quien ayer fue su mentor? Y que si todavía está de pie, habiéndose irrespetado él e irrespetado la autoridad que Dios puso en él, irrespetado a su familia con su conducta, todavía está de pies, y es porque Dios se lo ha permitido. Pastor Hernández, ¿cómo es posible que usted se atreva a ir a las redes siendo usted un pastor que tiene personas bajo su autoridad, delegado por Dios? Hablar de una persona
tantas cosas feas que le hiede la boca, que es un perro, que ayer era pero que ahora no es. Estamos llamados, usted como pastor, líder, estamos llamados a orar los unos a los otros cuando hay una situación. Estamos llamados a crear confianza entre unos y otros, como decía Pablo, para confesar nuestras situaciones y orar los unos a los otros. Interceder como es lo correcto. Los unos a los otros. ¿Qué ejemplo le está dejando usted como pastor a las personas que usted dirige de parte de Dios con esa conducta? Que mañana salgan a hacer lo mismo con usted cuando ya no estén bajo su autoridad, que irrespeten a Dios a través de usted, maltratándolo a usted, denigrándolo a usted. No podemos provocar a las personas que están bajo nuestra autoridad a que mañana irrespeten a Dios. David entendía que era un irrespeto a Dios maltratar a Saúl o quitarle la vida a Saúl, porque Saúl seguía siendo el rey. Otro caso en la historia bíblica, en este caso no terrenal, sino abstracto o celestial, como se le quiera entender, está el caso del ángel Gabriel. Traía un mensaje de parte de Dios. Estaba haciendo un trabajo de parte de Dios. Y el príncipe de Persia, es decir, el diablo, se le paró delante. Y el ángel respetó, porque en un tiempo tuvo la autoridad de quien hoy es Satanás, y se detuvo y envió mensaje al superior, y vino el ángel Miguel, y tampoco faltó el respeto a Satanás, sino que dijo la siguiente palabra: que el Señor te reprenda. ¿Sabe usted qué significa eso? Miguel respetó también la autoridad que tuvo Satanás cuando era ángel al servicio de Dios, y Miguel estuvo bajo su autoridad. Lo que Miguel dejó dicho claramente es que el Señor te reprenda, que el Señor te dé la orden de que te mueva, porque Él te ha permitido lo que está haciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con no guiar a las personas que dirigimos a faltar el respeto a Dios a través de personas que, aunque estén irrespetando la autoridad que Dios le dio, aunque estén irrespetándose ellos mismos, siguen siendo una autoridad, porque Dios no se la ha quitado. Sabrá Dios en el tiempo que se la va a quitar. Por eso, hermano pastor Pedro Hernández, mi simple orientación no lleva detrás ninguna fuerza negativa que quiera hacer daño
sino el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo, el que dejó en medio nuestro a través del Espíritu Santo, que nos llama a toda conciliación, a toda unidad, a orar los unos por los otros y a mantenernos unidos, respetando siempre la voluntad de Dios. Estamos llamados a eso. A eso nos llamó Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al utilizar las redes en estos tiempos. Porque quizá entendemos que estamos enviando un buen mensaje y estamos invitando a las personas que nos siguen a actuar en contra de Dios, a irrespetar a Dios a través de otros seres humanos. En ocasiones, el irrespeto a Dios a través de personas que creemos que debemos denigrar y que debemos irrespetar, nos trae consecuencias. Porque estamos irrespetando a Dios. En una ocasión, traigo esto a colación, siendo yo control de la Victoria, un preso que trabajaba conmigo, le faltó el respeto a un llavero que cubría la puerta que se pasaba a la casa de guardia. El coronel está ahí arriba en el balcón de su despacho y está viendo lo que está pasando. Yo me acerco, reprendo al preso y le hago saber que está cometiendo una falta de respeto. Agarro el preso y lo llevo a la presencia del coronel. Cuando el preso está en la presencia del coronel, el preso le dice las siguientes palabras al coronel: yo a usted lo respeto, coronel, pero a ese que está en la puerta, yo no tengo por qué respetarlo, porque es lo que es un sinvergüenza. Y coge cuarto para hacer a otra persona y a mí no me deja salir. Yo le dije: ¿tú estás consciente de lo que está diciendo, mijo? Tú le estás diciendo al coronel que tú lo respetas a él, pero al policía que representa al coronel, que representa la autoridad del coronel en esa puerta, tú lo estás irrespetando. ¿Y no será que estás irrespetando al coronel a través del policía, sea corrupto o no sea corrupto? Puede ser cierto que el policía irrespete la ropa que lleva puesta y la autoridad que representa la ropa, pero el coronel es su superior. Irrespetándolo a él, estás irrespetando al coronel y le está diciendo a él que tú a él lo respetas. No lo respeta porque en la propia cara lo estás irrespetando y respetando a un subalterno de él que está obedeciendo el mandato que él le dio. El coronel bajó la cabeza, el preso bajó la cabeza y el coronel le dijo: no tengo nada que decirte, mijo. Alberto te lo dijo todo. Vete tranquilo. Entonces a veces pensamos que estando actuando bien y actuando a favor de Dios y defendiendo la obra de Dios, y estamos actuando en contra de Dios. Le hago un llamado a esos pastores jóvenes que he visto que se han visto envueltos en controversias en las redes, pero se han llamado hasta garrapatosos, perros, sino de palabras descompuestas unos con otros. Personas que tienen autoridad de parte de Dios,
para guiar a personas a venir al camino de Dios. Con este comportamiento en las redes, aunque muchas personas estén de acuerdo con usted y lo apoyen, porque hoy en día a la persona le encanta la morbosidad y le encanta ver los conflictos en otras personas. Y lo apoyan para seguir disfrutando del conflicto entre ustedes. Le hago un llamado que recuerden que la única solución para solucionar nuestros problemas y diferencias entre nosotros es el perdón. Le hago un llamado y le pido que busquen el perdón de Dios uno con otro, que se reúnan y se den un abrazo por encima del resentimiento que puedan sentir uno de otro, por encima del rencor que puedan sentir uno de otro. Pongan el amor de Dios por encima de todo lo que pueda haber en contra unos del otro. Pongan el amor de Dios y venzan todas esas dificultades que ha sembrado el diablo en ustedes para tenerlo en la condición que lo tiene hoy, siendo ustedes líderes puestos por Dios para dirigir al pueblo de Dios. Hay que sacrificarse para amar, para romper las barreras del diablo. Es posible que usted hoy sienta un sentimiento, una amargura, un odio, un rencor, porque su hermano dijo algo en las redes de usted, porque su hermano denunció lo que usted había hecho, se lo sacó a la luz, porque su hermano, después de quererlo y andar con usted, se fue con aquel y dijo aquel, un muró, que se cuántas cosas. Todo eso hay que poner el amor por encima de todo eso para romperlo y destruirlo en el nombre de Jesús. Y volver a ser los líderes que son de parte de Dios. Es tiempo ya que dejen unos con otros de respetar a Dios a través de ustedes mismos, unos con otros. Y de respetar el trabajo y las iglesias que están dirigiendo. Siéntense y mediten y ámense unos a los otros. Chiqui, haz un gran esfuerzo y vuelve a la senda antigua, que tú sabes que tienes de parte de Dios una autoridad para levantar al caído y para hacer la obra de Dios. ¿Cómo es posible que por ambiciones a tierra, a casa y a dinero haya dejado eso atrás? Mijo, levántate, esfuérzate, busca la paz con tus hermanos, busquen el perdón, perdónense públicamente unos a otros y dense un abrazo en armonía para la gloria y la honra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la paz de Dios reine entre ustedes. Hasta un próximo comentario.